¿Sabías que el pueblo judío tiene uno de los orígenes genéticos más sorprendentes y complejos jamás documentados por la ciencia? Déjame contarte algo que me dejó completamente sin aliento. Cuando los científicos analizaron por primera vez el ADN completo de comunidades judías de todo el mundo, esperaban encontrar principalmente diversidad reflejando 2000 años de dispersión global. Pero lo que descubrieron fue tan extraordinario y tan inesperado que cambió por completo nuestra comprensión de la historia judía. A pesar de vivir separados durante milenios en continentes diferentes, desde Yemen hasta Polonia, desde Etiopía hasta Irak, los judíos de comunidades que nunca tuvieron contacto entre sí comparten conexiones genéticas tan profundas que es casi imposible de creer. Es como si el ADN guardara una memoria de un pueblo que, contra todas las probabilidades, mantuvo su identidad a través de imperios que cayeron, persecuciones masivas y 2000 años de exilio. Antes de revelarte estas verdades impactantes sobre las raíces genéticas del pueblo judío que van a explotar tu mente, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que estoy a punto de compartir es información que muy pocas personas conocen y que definitivamente no quieres perderte. Imagina esto: tomas a un judío askenazí de Nueva York, cuya familia ha vivido en Europa del Este durante siglos, y a un judío yemenita cuya familia ha estado en la península arábiga desde tiempos bíblicos, dos personas que se ven completamente diferentes, que hablan idiomas diferentes, que tienen costumbres culinarias y tradiciones distintas, y cuando analizas su ADN, descubres que son más cercanos genéticamente entre sí que con sus vecinos no judíos inmediatos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en una historia genética que comienza hace más de 3000 años en una pequeña franja de tierra en el Levante, la región que hoy incluye Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria. Los estudios genéticos más avanzados han confirmado lo que los textos antiguos siempre dijeron: los judíos modernos, la mayoría de ellos, pueden rastrear una porción significativa de su ADN hasta poblaciones ancestrales que vivieron en el antiguo Israel y Judea. Cuando los genetistas comparan el ADN judío moderno con muestras de ADN antiguo extraído de restos arqueológicos del Levante de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, encuentran conexiones claras y medibles. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante: la historia genética judía no es simple ni directa, es increíblemente compleja y matizada, reflejando miles de años de historia tumultuosa. Déjame explicarte cómo funciona esto, porque es absolutamente alucinante. Los científicos han descubierto que las comunidades judías principales, los askenazíes de Europa, los sefardíes del Mediterráneo y los mizrajíes del Medio Oriente, todas comparten un componente genético común del Medio Oriente que típicamente representa entre 40 y 80% de su ADN total, dependiendo de la comunidad específica. Este componente del Medio Oriente está relacionado con poblaciones levantinas antiguas y modernas como palestinos, libaneses, sirios y jordanos. Es la firma genética de aquellos ancestros judíos originales que vivieron en el antiguo Israel. Pero cada comunidad judía también tiene componentes genéticos adicionales únicos que reflejan dónde vivieron durante la diáspora y con quién se mezclaron. Los judíos askenazíes, que representan aproximadamente el 80% de los judíos del mundo hoy, tienen una historia genética particularmente fascinante. Cuando los científicos analizan su ADN, encuentran que aproximadamente 50 a 60% proviene del Medio Oriente, específicamente relacionado con poblaciones levantinas, pero el otro 40 a 50% proviene de Europa, principalmente del sur de Europa y en menor medida de Europa del Este. ¿Cómo sucedió esto? La historia es compleja, pero los genetistas han logrado reconstruirla. Los ancestros de los judíos askenazíes llegaron a Europa, probablemente a Italia primero, hace aproximadamente 2000 años después de la destrucción del Segundo Templo en Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Durante los primeros siglos en Europa, especialmente en Italia y las regiones del Rin en lo que hoy es Alemania y Francia, hubo mezcla significativa con poblaciones locales europeas. Conversiones al judaísmo, matrimonios mixtos y simplemente la integración gradual de europeos en las comunidades judías agregaron ADN europeo al acervo genético. Pero aquí viene algo absolutamente extraordinario que los científicos descubrieron. Después de ese periodo inicial de mezcla, hace aproximadamente 600 a 800 años, las comunidades judías askenazíes se volvieron extremadamente endogámicas, casándose casi exclusivamente dentro de su propio grupo.
Los estudios genéticos muestran que la población askenazí moderna de millones de personas desciende de un grupo fundador de apenas 300 a 500 individuos que vivieron en Europa Central hace unos 700 años. Es un cuello de botella genético dramático y explica por qué ciertos rasgos genéticos y ciertas enfermedades hereditarias son más comunes en judíos askenazíes. Cuando una población crece de un grupo fundador tan pequeño, las variantes genéticas que estaban en ese grupo fundador se vuelven mucho más comunes. Los científicos incluso han rastreado linajes maternos específicos y descubrieron algo impactante. Aproximadamente 40% de los judíos askenazíes modernos pueden rastrear su ADN mitocondrial, que se transmite por línea materna a solo 4 mujeres fundadoras que vivieron hace más de 1000 años. Imagina eso, millones de personas rastreando su linaje materno a apenas 4 ancestras. Es evidencia de cuán pequeña era la población fundadora y cuán endogámica se volvió después. Los judíos sefardíes tienen una historia genética diferente pero igualmente fascinante. Los sefardíes son los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica a España y Portugal durante la Edad Media. Los estudios genéticos muestran que los sefardíes tienen aproximadamente 60 a 70% de ADN del Medio Oriente, similar a los askenazíes, pero su componente europeo es específicamente ibérico, relacionado con españoles y portugueses. Durante siglos, las comunidades judías prosperaron en la península ibérica, pero en 192 vino el Edicto de la Alhambra, expulsando a todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Decenas de miles huyeron, estableciéndose en el norte de África, el Imperio Otomano, los Países Bajos y eventualmente el Nuevo Mundo. Pero aquí viene algo verdaderamente impactante. Muchos judíos se convirtieron públicamente al cristianismo, pero continuaron practicando el judaísmo en secreto. Estos conversos o criptojudíos eventualmente perdieron la conexión consciente con sus raíces judías a lo largo de generaciones. Pero el ADN no olvida. Los estudios genéticos modernos han revelado que millones de personas en España, Portugal, América Latina y el suroeste de Estados Unidos tienen marcadores genéticos judíos sefardíes sin siquiera saberlo. Son descendientes de aquellos conversos cuya identidad judía fue suprimida durante siglos, pero cuyo ADN preservó la memoria. Es una de las revelaciones más emotivas y poderosas que la genética ha proporcionado. Personas descubriendo raíces judías que sus familias olvidaron hace 500 años. Los judíos mizrajíes, que incluyen comunidades de Irak, Irán, Yemen, Siria, Egipto y otros países del Medio Oriente y el norte de África, tienen perfiles genéticos que muestran la conexión más directa con las poblaciones levantinas antiguas. Los estudios muestran que los mizrajíes típicamente tienen entre 70 y 80% de ADN del Medio Oriente, con menos mezcla europea que los askenazíes o sefardíes. Esto tiene sentido porque estas comunidades permanecieron en el Medio Oriente después de la destrucción del templo y mantuvieron conexiones más directas con las poblaciones ancestrales. Los judíos yemenitas son particularmente fascinantes porque los estudios genéticos sugieren que han estado relativamente aislados durante 2000 años o más, preservando variantes genéticas que son raras o inexistentes en otras poblaciones judías. Los judíos iraquíes, descendientes de las comunidades que se establecieron en Babilonia después del exilio del año 50-86 antes de nuestra era, muestran su propia firma genética distintiva. Los judíos persas de Irán tienen una mezcla de ascendencia levantina y persa, reflejando milenios de vida en esa región. Pero quizás el descubrimiento más extraordinario y controvertido involucra a los judíos etíopes, también conocidos como Beta Israel. Durante mucho tiempo hubo debate sobre sus orígenes. ¿Eran descendientes de una de las tribus perdidas de Israel o se convirtieron al judaísmo independientemente? Los estudios genéticos han proporcionado respuestas parciales. Los judíos etíopes tienen principalmente ascendencia del Cuerno de África, con conexiones genéticas claras con otras poblaciones etíopes y eritreas. Sin embargo, algunos estudios han encontrado evidencia limitada de ascendencia del Medio Oriente, lo que sugiere que puede haber habido alguna migración antigua o mezcla. La historia más probable es que la comunidad Beta Israel representa una mezcla compleja de conversión, posible migración limitada desde el sur de Arabia a través del Mar Rojo y miles de años de desarrollo aislado en las tierras altas de Etiopía.
Ahora viene algo verdaderamente impactante que los científicos descubrieron cuando analizaron el cromosoma Y, que se transmite de padres a hijos varones. Encontraron que ciertos haplogrupos del cromosoma Y son particularmente comunes en poblaciones judías. El haplogrupo J, especialmente los subgrupos J1 y J2, es extremadamente común en judíos de todas las comunidades, típicamente representando entre 30 y 60% de los hombres judíos, dependiendo de la comunidad específica. Este haplogrupo J se originó en el Medio Oriente y es común en poblaciones levantinas, árabes y del Cercano Oriente. Es como un marcador genético de origen del Medio Oriente. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Dentro del haplogrupo J hay linajes específicos que son desproporcionadamente comunes en judíos, sugiriendo que ciertos linajes paternos han sido preservados a lo largo de generaciones debido a estructuras sociales que favorecían a ciertas familias o clanes. Los científicos también encontraron el linaje Cohen Modal Haplotype, un conjunto específico de marcadores genéticos que es extremadamente común en hombres judíos que se identifican como Kohanim, los descendientes de los sacerdotes del templo. Este linaje aparece en frecuencias altas en Kohanim de comunidades judías completamente separadas, desde Europa hasta Yemen, hasta el norte de África. La explicación más probable es que realmente hay un ancestro común relativamente reciente, posiblemente relacionado con la antigua línea sacerdotal judía, cuyo linaje genético se ha preservado a través del estatus social hereditario de ser Cohen. Es evidencia genética directa de continuidad desde tiempos bíblicos. Los estudios también han identificado enfermedades genéticas específicas que son más comunes en poblaciones judías, particularmente en askenazíes. La enfermedad de Tay-Sachs, la de Gaucher, la fibrosis quística, el síndrome de Bloom y varias otras condiciones muestran frecuencias elevadas. Estas no son marcadores de inferioridad genética, son simplemente consecuencias de efectos fundadores y siglos de endogamia en poblaciones relativamente pequeñas. Las mismas mutaciones que causan enfermedades en forma homocigota pueden haber proporcionado ventajas selectivas en forma heterocigota, razón por la cual se volvieron comunes. Por ejemplo, algunos científicos han especulado que las mutaciones que causan Tay-Sachs pueden haber proporcionado protección contra tuberculosis en las condiciones de hacinamiento de los guetos europeos. Lo que hace que las raíces genéticas del pueblo judío sean verdaderamente sorprendentes es la tensión fascinante entre continuidad y diversidad. Por un lado, hay continuidad genética real y medible. Los judíos de comunidades que han estado separadas durante 2000 años comparten conexiones genéticas que solo pueden explicarse por ancestros comunes en el Levante antiguo. Es evidencia biológica de una historia compartida que los textos siempre narraron. Por otro lado, hay diversidad masiva. Cada comunidad judía también lleva los genes de las poblaciones entre las que vivieron, reflejando conversiones, matrimonios mixtos y la realidad de que la identidad judía nunca fue puramente biológica sino también cultural, religiosa y social. Los judíos askenazíes son genéticamente diferentes de los mizrajíes, que son diferentes de los sefardíes, que son diferentes de los etíopes, y sin embargo todos comparten ese hilo común que los conecta. Los científicos también han hecho comparaciones fascinantes entre judíos y poblaciones palestinas. Resulta que judíos y palestinos, especialmente judíos mizrajíes y palestinos, son genéticamente muy similares, ambos descendientes de poblaciones levantinas antiguas que han vivido en la región durante milenios. Genéticamente son pueblos hermanos, lo que hace que el conflicto político moderno sea aún más trágico desde una perspectiva científica. Dos pueblos que comparten tanto ADN luchando sobre la misma tierra ancestral. Lo que la genética nos enseña es que la identidad judía es compleja, multicapa, imposible de reducir a una sola narrativa simple. Los judíos son un pueblo que se originó en el Medio Oriente, que fue dispersado a través del mundo conocido, que absorbió genes de docenas de poblaciones diferentes, que experimentó cuellos de botella dramáticos y periodos de endogamia extrema, y que sin embargo mantuvo conexiones genéticas medibles a través de todo esto. Son simultáneamente un pueblo del Medio Oriente por origen genético y un pueblo global por experiencia histórica. Y cada vez que un judío moderno se hace una prueba de ADN y ve esa mezcla de Medio Oriente,
Europa o África, dependiendo de su comunidad específica, no está viendo solo porcentajes en una pantalla, está viendo la evidencia de una de las historias de supervivencia más extraordinarias en la historia humana. Está viendo el ADN de un pueblo que sobrevivió a la destrucción de 2 templos, al exilio babilónico, a la dispersión romana, a las cruzadas, a la Inquisición, a los pogroms, al Holocausto, y que a pesar de todo mantuvo su identidad lo suficientemente fuerte como para que esa conexión genética ancestral todavía sea detectable después de 2000 años de separación. Eso, para mí, es lo que hace que las raíces genéticas del pueblo judío sean tan sorprendentes y tan profundamente conmovedoras. Es la prueba de que la identidad humana puede persistir contra probabilidades imposibles, que los genes pueden guardar memorias que la historia intenta borrar,